partimos con el programa, ya. Partimos. Listo, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Estamos hoy día a miércoles 30 de septiembre, terminando mes de septiembre, y en plena primavera. La primavera se estrenó de una manera bastante brusca y por eso empezaron a aparecer cuadros alérgicos impresionantes. A propósito, realmente una cantidad de gente estornudando increíble. Y a propósito de primavera, de procesos florales, de aromas, ¿ah? Tenemos una invitada muy especial hoy día a propósito de procesos olfativos, ¿ah? de partículas en suspensión, de información olfativa. ¿No es cierto, Ivo? ¿Cómo estás? ¿Cierto, Andrés? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en directo por Coherencia Médica en esta 10ª versión de Intersubjetivos, que es el programa de entrevistas que realizamos todos los miércoles a las 6:20, y también un saludo a todos los que nos acompañan de manera diferida. En este miércoles tengo la alegría de presentar a una amiga muy querida. Ella es Paloma Espinosa, ella es perfumista y tiene ahí varios proyectos, varias cosas de las que vamos a conversar, dentro de las que destacan su iniciativa Perfumería Botánica. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, aquí también con un poquitito de alergia primaveral. Muchas gracias, Ivo y Andrés, por invitarme. Me siento muy honrada de su invitación y muy contenta de abrir este diálogo de aromas, que es lo que más me interesa este último tiempo, desarrollar, ¿no? Encontrar como espacios donde se pueda abrir un diálogo personal íntimo respecto a la percepción individual de cada uno respecto de los olores. Así Sí. que muchas gracias, y ustedes me pueden ir pauteando para ir... Sí, porque sabes lo interesante, porque encuentro que es tan bonita esta conversación, porque en los últimos años, cuando se ha hablado de aromaterapia, se ha puesto mucho énfasis en la clínica, ¿no? Como en el uso de los aceites esenciales por sus propiedades que tienen, desinfectantes, antivirales, ¿no es cierto?, virostáticas, todas las características asociadas a temas como patológicos. Pero de alguna manera, una de las cosas lindas de tu trabajo es como la reivindicación y la revinculación con el aroma desde lo personal, esta imagen del perfume, ¿no? Que también lo encuentro muy, muy hermosa, porque tuve una experiencia muy linda de hacer una experiencia aromática contigo hace unos meses atrás, antes de que empezara la pandemia, y justamente poder experimentar la elaboración de un perfume personal con elementos naturales, ¿no? ¿Ah? A propósito, no la imagen como los perfumes más sintéticos que uno está acostumbrado a ver en las tiendas, a propósito. Entonces, a propósito de eso, ¿no? De esta imagen de los aromas, no solamente desde de lo aromaterapéutico, sino que desde lo perfumístico y este vínculo con lo individual y lo psíquico desde el perfume. ¿Mm? Entonces, ¿vas a preguntar algo, Ivo, tú? Sí, pues bueno, como siempre, la primera parte de nuestro programa nos dedicamos más a ver el tema de tu historia, de cómo un poco te fuiste involucrando en este camino, y después habremos un espacio que tiene que ver más con las preguntas de los que participan en directo. Entonces, invitarnos con que nos cuentes un poquito cómo fue tus primeros pasos, tu primer encuentro con la aromaterapia, con los aceites esenciales, cómo se fue configurando un poquito este tema, si hay algún recuerdo de la infancia, alguna cosa así que tenga que ver con tu motivación. Si trabajaste para Chanel, por ejemplo, si trabajaste para Dior. Claro, si te trataron de asesinar ahí con... Voy a tratar de ir haciendo un camino de desarrollar para ir encajando las piezas. Eso. Esa es la invitación. Hay un hilo conductor que tiene que ver con lo que dijo el Andrés al comienzo, que desde el comienzo hasta ahora, cada vez más he ido hacia allá, pero desde el comienzo hasta ahora, en mi camino de aprendizaje con los olores, con los aromas, siempre he tenido ese foco puesto como en lo interior, ¿no? Como en lo interior de los otros también, como en tratar de obtener de cierta manera una información o llevar a la persona a descubrir esa propia información que es emocional y que es súper personal por los olores.
Entonces, bueno, yo, como decía Leo también, hay por supuesto que un primer acercamiento en todos, yo creo, con el mundo de los olores, que es en la infancia. Yo vengo de una familia de artistas y vivimos, yo desde que nací en Concepción, en el sur, luego nos fuimos a vivir, mi primera infancia la viví en la naturaleza salvaje de la Patagonia y en una isla, en una comunidad. Entonces, cada vez se hace más significativo para mí esa experiencia, que a pesar que fueron pocos años y donde no tengo mucha memoria concreta, hay algo que me hace sentir que todo lo que he desarrollado en el fondo toma significación por ese inicio, ¿no? De cómo vincularse con la materialidad de las cosas, quizás, o algo así. Entonces, claro, hay un registro antiguo. Hoy día, a raíz de esta entrevista, estaba como pensando mucho y de pronto surgió esto como, no hay familia, para mí no tengo familia si no hay pachuli, ¿no? Es como que el pachuli es súper, muy como descriptivo olfativamente de mi núcleo familiar de la infancia, de padre y madre. Luego en la adolescencia tuve bueno, de la infancia y la adolescencia tuvimos una relación muy cercana nosotros como familia con la materialidad de las cosas naturales, ¿ya? Yo pienso como siempre en los objetos materiales, tanto como los aromas o en la extracción de la materia de las plantas, como de las telas, del lino, de las texturas. Tuvimos como una comunicación bien cercana con la greda, con las tierras. Eso yo creo que también ha sido como muy encaminador para mí en mi búsqueda. Había siempre cuando en la adolescencia mucho, teníamos siempre este óleo 31, mi mamá tenía siempre el óleo 31, entonces era como un primer registro así como de aceite esencial, claramente, propiamente tal, que yo tengo y que lo sigo amando. Ese olor es como, me hace viajar allá. Yo creo que muchos de nosotros sabemos cuál es el óleo 31, ¿no? Es una mezcla de muchos aromas naturales también. Yo viví en Bélgica en el 2000, 2001, 2003, un par de años entre esos años, 2001, 2003 creo que fue. Que fue coincidente a mi embarazo. Tengo un hijo de 18 años, que amo, y que también a través de él y de mi embarazo, de alguna manera me llevó hacia este camino también, porque antes de eso yo bailaba, ya, y con el embarazo y con X circunstancias de la vida tuve que dejar de hacerlo, pero nunca solté este trabajo con el cuerpo. Soy instructora de yoga también, que hice una certificación posterior a esto que les estoy contando. Pero bueno, en Bélgica concretamente, como para no irme tan lejos del tema de los aromas, fue donde conocí la aromaterapia científica. Como tú decías, el Andrés mencionó estas dos áreas, ¿no? Que son como más el tema de la perfumería, que aprovecho de aclarar esos dos lados desde mi conocimiento. Claro, puede haber otro tipo de aclaraciones, eso lo tenemos claro, pero desde mi conocimiento es como que podría decir, la aromaterapia tiene un conocimiento profundo sobre lo natural, lo puro, los aceites esenciales, químicamente, ¿no? En su química, en su composición y para su uso con un objetivo terapéutico. La perfumería, por otro lado, es el arte de construir aromas, de diseñar aromas, ¿ya? Entonces, que es un mundo gigantesco también, dentro de la perfumería, a mí me gusta usar mucho este concepto como de arquitectura transparente o diseño transparente, porque, claro, estamos realmente a través del olfato y a través de las mezclas, ahí tiene que haber una estructura y una coherencia, por supuesto, entre un aroma y otro, en sus pesos, en su volumen imaginario, ¿no? Es todo muy transparente a través del aroma. Entonces me gusta mucho ese concepto, pero esto se los digo desde ya porque me ha pasado mucho, cada vez me pasa más que
creo que hay una parte que todavía falta como explicar con más claridad en esos dos campos, que son dos campos gigantes, súper hermosos, pero muy vastos también cada uno a desarrollar, y son dos áreas diferentes. O sea, independiente de que trabajemos con sustancias naturales. Porque la perfumería también trabaja con un área mucho más amplia de aromas, que también utiliza fragancias sintéticas, ¿ya? Por eso el piano aromático de la perfumería es tan gigantesco. Nosotros, que trabajamos con sustancias naturales, tenemos que reducir ese piano mucho más que queda todo fuera lo que es sintético, ¿no? Dentro de este abanico de posibilidades naturales, tenemos los aceites esenciales y tenemos los absolutos. Los absolutos se extraen con solventes, por lo tanto tienen ciertas trazas, y no se recomienda usarlos o no son parte del grupo de aceites esenciales que usamos en la aromaterapia, ¿ya? Con un absoluto uno no va a hacer un preparado para la piel, o, bueno, puedo dar muchos ejemplos. Quería aclarar esos dos lados. Después tenemos otro lado, que es la destilación, que también ha tomado mucho vuelo últimamente acá en Chile. Estamos hablando desde Chile, ¿ya? En Chile no tenemos historia de la perfumería, no tenemos historia del oficio de la destilación. Somos completamente novatos en esa área, y eso es fantástico, porque nos permite descubrir, sorprendernos, explorar, y un montón de cosas que todavía están por hacer, ¿no? Entonces, ¿voy bien? ¿Sí? Ya. Que de repente me voy mucho por las ramas, ustedes me avisan. Está perfecto, ahí no Ya. nos hemos interrumpido con preguntas porque el hilo va clarito. Ya. Entonces vuelvo a Bélgica 2001-2002, embarazo, restricción de movimiento, feria en la esquina de mi casa, puesto de Jean Balnet de fragancias, aromaterapia, libros, textos, información, tremendamente enriquecedor para mí. Yo creo que ese fue como el primer wow, cuando abro un libro o huelo algo y digo, wow, esto es exquisito y me fascina. Pero además ahí fue importante porque yo encontré y me di cuenta, o conocí, leí el primer libro que en el fondo, cuando hablaban de esta química, ¿no? Esta química orgánica que funcionaba terapéuticamente. No solamente es como el estímulo olfato de lo agradable o malo como uno puede responder, sino que había todo un otro contenido de información más bien científica y aplicada en la medicina o en la terapia. Junto con eso, entonces me embalé un montón y empecé a estudiar y aprovechar la instancia que estaba ahí, y que había mucha información y había mucho desarrollo en ese tiempo, en ese lugar. Ahora debe ser mucho más. Por ejemplo, yo tenía mi matrona del embarazo que trabajaba con aceites esenciales en la clínica, ¿ya? No era una matrona alternativa por fuera, sino que los aceites esenciales ya en ese tiempo estaban dentro del sistema del cuidado del recién nacido. Había difusores, dispensadores de aromas como para acompañar el primer tiempo, o las cremitas para la guaguita también. Algo había muy sutil y muy delicado. Después tuve la oportunidad de tener mi primera pediatra para mi guagua allá, que también iba más o menos por ese lado. Nosotros buscamos un pediatra antroposófico allá. Durante todo el embarazo leí mucha antroposofía, y después también quiero hablar más de eso porque ha sido tremendamente significativa para mi vida la antroposofía, no solamente a través de la lectura, sino que por acontecimientos médicos que me tocaron, y que ha sido un aporte en cierta manera en mi construcción, en mi trabajo. Pero después voy a hablar de eso, porque si no me voy para allá. Ya. Luego, cuando regresamos a Chile, yo busqué, apenas llegué, empecé a buscar, investigar qué es lo que había y quién había acá que estuviera trabajando, y vi mágicamente con la Mavi Toro, que ustedes la deben conocer. La Mavi Toro, una gran amiga, que todo mi cariño a ella al cielo, que ella no nos acompaña acá. Ella fue una persona tremendamente importante, yo creo que un grupo grande de gente que
que se dedicó a la aromaterapia acá en Chile, porque abrió un espacio súper generosamente. La Mavi organizaba congresos, cursos con diferentes personas que venían a Chile a enseñar. Y yo tomé estas formaciones también, que coincidían con las mismas personas que estaban en Bélgica, ¿ya? Dominique Baudot, Pierre Francon, que igual yo creo que los que estuvimos ahí, tuvimos mucha suerte porque son personajes que no es tan sencillo encontrar en ninguna parte del mundo, digamos, como que es difícil que te toque así, como pum. Entonces para mí fue un privilegio en realidad haber podido asistir a ese lugar y haber obtenido esa información tan rica, y que después hay que estudiarla profundamente y desarrollarla en mucho tiempo, porque eran unos congresos así, eran unos cursos de una semana intensivos que la cabeza te quedaba así. Entonces después había que seguir explorando. Todo eso en relación a la aromaterapia científica. Paralelo a estas formaciones también estudié masaje tailandés, masaje thai, estudié masaje aromático con la Daniela Bomiero, que daba la certificación de la Escuela de Alquimia, que es una escuela que trabaja con cosmética, alta cosmética natural, le llaman ellos. Ahora es eso, es como una marca de cosmética natural española. Antes de eso tenían una formación de aromaterapia holística, ¿ya? Entonces, ¿Los de Cataluña? ¿Estás hablando de los de Cataluña? sí. Sí, porque yo tuve la posibilidad de conocer al director de alquimia cuando estuve en Europa. Tuve la fortuna, a propósito. Y ustedes, yo me acuerdo que también trajeron una vez a una persona que dio un taller acá. Sí, exactamente. A la Rosy Linares, eso fue hace cuánto, 4 años atrás, ¿no? 4 años, en el primer encuentro ¿De plantas medicinales? plantas medicinales. Sí. Exactamente. Ahí trajimos a una profesora con ellos. Ahí conocimos los productos del químico. Esa formación también la hice buscando cómo voy integrando, desde qué ángulo esto que me apasiona tanto lo puedo aplicar para compartirlo, ¿no? Como para poder aplicarlo Entonces encontré el masaje. Estudié 2 años también acupuntura, una formación acá, con la Escuela de Medicina China de Chile, creo que se llamaba, la escuela no me acuerdo cómo se llama el director. Ponte tú, no me acuerdo, pero puede haber sido el 2007. Ya. Hace harto tiempo. Y estaba estudiando esta formación de acupuntura y me acuerdo que tomé estos años de filosofías, de teorías de la medicina china que son alucinantes, y cuando llegamos a la acupuntura me di cuenta de que no era lo mío la aguja. Como fue muy tremendo porque dije, no, yo no quiero, es muy frío, no sé, lo encuentro hermoso, ¿cierto? Me gusta también que lo apliquen en mí, pero yo como que no, seguía como en este hilo conductor que era el olor. Entonces ahí me acerqué más al masaje, a la preparación de los aceites medicinales. He tenido la oportunidad de viajar harto y en cada uno de esos viajes también ir enriqueciendo este camino, ¿no? Como, no sé, estuve en Tailandia donde estudié el masaje Thai, pero también a la vez tomé clases para conocer las plantas que se usaban en ese lugar, ir descubriendo los aromas, el mundo de los aromas cuando uno quiere trabajar con la planta también. Hace falta idealmente, digamos, poder ir, ¿no? Es como tengo ese sueño, Madagascar es como el sueño de mi vida, digamos, poder llegar a ver la planta del ylang ylang, porque uno lo tiene en el frasquito, puede olerlo, pero es otra cosa tenerlo al frente. Entonces, en esa intersubjetividad con la planta, me pasó, por ejemplo, en México, que estaba en México y fuimos a un jardín botánico que lo fui buscando para poder encontrarme con el copal y conocer el árbol, porque tenía ahí harta reflexión en torno al copal, muchos aceites y todo, nunca había estado ahí, y acá en Chile nunca vamos a tener la posibilidad de estar con un copal al frente, ¿no? Entonces, a veces este camino siento que hay
es largo, es un camino lento, largo, de mucha contemplación. El trabajo con los olores me parece que es un trabajo de un arte, el arte de la contemplación, porque aparte de que uno puede aprender mucho en lo concreto, en las teorías, finalmente el registro que uno va haciendo de cada uno de esos aromas. Cómo ese aroma se descompone en el tiempo, cuánto dura, cuánto... Hay mucha información que podemos obtener desde libros, por ejemplo, pero no llega la sensación, que es lo que es como... el aroma no se descarga de internet. Yes. No, aromaterapia virtual. No, claro, no. Entonces, eso a mí me parece lindo también, como, por un lado, esas restricciones, ¿no? Como esas mismas restricciones son las que te hacen enfrentarte a ¿cómo lo hago? ¿Cachai? Como, chuta, como... Y así en el camino he ido teniendo diferentes relaciones con diferentes materiales y he ido creciendo, he tomado clases de perfumería, principalmente en España. He olido muchísimo, he jugado y la he embarrado muchísimo también, porque pasa eso, ¿no? Que ustedes saben lo caro que es el material. Entonces, claro, y en esa experiencia uno va aprendiendo en un oficio que principalmente valora, requiere tiempo. Y me he concentrado muchísimo en eso, estoy abanderadísima en la defensa y el rescate de los oficios, todos los oficios, desde la cerámica hasta, bueno, la perfumería es uno de ellos. Y ¿qué más? Iba en el camino del aprendizaje, entonces de este aprendizaje, bueno, luego tomé clases hice varios cursos con el maestro Francisco Ramos, Pancho Ramos, ilustrador botánico, ilustrador científico. Y ahí tienen un espacio ustedes de ilustración botánica. Y nos pueden comentar un poquitito de eso. ¿Eso persiste? ¿Se ha ido diluyendo? Ay, lo con la Savia, con el grupo de chicas. Claro, tenían un grupo de ilustradoras botánicas. No, pero eso no, eso yo creo que tú te estás refiriendo a, Jimmy, ayúdame, ¿cómo se llama el grupo de ilustradores botánicas? Yo no soy ilustradora botánica, yo estudié dibujo botánico. Pero tenían un grupo, me acuerdo. Zinc, dice acá, pero con C de casa. Son ilustradoras botánicas, pero son ilustradoras botánicas, yo no soy ilustradora botánica, yo soy perfumista y tomé varios cursos con el Pancho Ramos de dibujo botánico. Sí dibujo, hago acuarela y todo, pero también es un oficio que requiere mucho tiempo. Entonces, cuando estuve desarrollando ese oficio de la ilustración, me di cuenta y dije, o desarrollo esto, o desarrollo esto, o desarrollo esto otro, pero tampoco... cada oficio implica un montón de tiempo, ¿no? De dedicación. Entonces lo dejé, pero hay otro grupo muy bonito que se llama Savia, que lo organizó hace un par de años la Daniela Fabres, una amiga que es florista, y fue maravilloso porque ella lo que hizo fue buscar a gente por las redes, mujeres que trabajaran con plantas en diferentes áreas de las plantas. Entonces hay personas que ilustran, hay personas que... Hay personas que se dedican a la ilustración botánica, hay personas que cultivan plantas, hay botánicas, hay agrónomas, hay personas que trabajan en la destilación de las plantas, no me acuerdo ahora qué otros ejemplos ponerles, pero ella hizo una red y generó un poco lo que hacen ustedes. Me encanta a mí mucho esto de son como enlazadores de mundos, ¿no? Abren esos espacios de... Entonces la Dani hizo esto y fue súper enriquecedor para todas, yo creo, porque hicimos red así como, hola, ¿cachai? Como los que producen las hierbas, los que los procesan, los que las dibujan, súper bonito. Vuelvo atrás.
El Pancho Ramos es un maestro de ilustración botánica y tomé clases con él. Y en ese lugar aprendí mucho sobre la observación, ¿no? Desde la observación científica de la planta, de empezar a aprender cómo este desarrollo, cómo se desarrolla la morfología floral, las semillas, disección de flores, ¿no? Me acerqué a ese otro lado. También, como mi tema con los aromas empezó desde la aromaterapia científica. Siempre es como que en la aromaterapia científica te dan como caña con la especie. Siempre es como especie tanto, género tanto, especie tanto, subespecie. Entonces había una información ya mía a través del olfato y a través de los textos de qué es lo que era qué. Pero de repente empecé como chuta, pero quiero tenerlo al frente, ¿cachai? Quiero como poder identificar esto, qué es qué y qué posibilidades tenemos acá en Chile también. Entonces, como clima mediterráneo y como toda esta información más o menos viene de Europa, ¿ya? De hecho, si hablamos de perfumería, creo que es mundial porque salen muchas fragancias, pero se agrupan en una clasificación muy europea, en una visión muy europea de lo que es el olfato o las posibilidades que hay. Entonces, como me entró esa inquietud de empezar a poder identificar. Y en ese tiempo ya trabajaba en el Herbarium, que es un lugar maravilloso, un jardín vivero que hay acá en Peñalolén arriba, que los invito a todos a conocerlo porque es una maravilla de lugar. Trabajaba dando clases ahí de aromaterapia y herbolaria con Amaril, que es la mujer que es dueña del lugar. Hicimos varios años un curso juntas. Antes de eso ya había empezado a hacer pequeños talleres en distintos lugares, daba talleres de cosmética vegana, de aromaterapia como muy específicos, aromaterapia en el masaje, cosas así, en la fraternal, en distintos espacios donde yo iba dando unos tallercitos. Yo ahora estoy hablando como más de la experiencia más concreta laboral. Entonces estuve varios años con la Mari trabajando en el Herbarium y en ese lugar tuve la posibilidad de encontrarme con la planta directamente, como de estar todos los días ahí viendo, wow, este era el jazmín español, este es el jazmín chino, bueno, tienen otros nombres científicos, pero esta menta, ¿cuál es? Hay 7 mentas. Y entonces fue súper interesante ese tiempo como para lograr identificar desde el aroma, desde la información que tenemos acá en los distintos viveros, porque acá llegan las plantas de afuera como con un nombre común que nos resulta difícil como identificar. Entonces, creo que en estos últimos muchos años he ido tratando siempre, esa es como una de las cosas que me anima, de descubrir y de confirmar, ¿no? De poder comunicarme con alguna plataforma botánica que pueda confirmar esa información. Mucho creo de lo que hacemos acá en Chile con la aromaterapia o con los aceites esenciales tiene que ver con eso, porque es tan breve, ¿no? Es tan cortito el tiempo, que todavía no hay una super maduración del oficio, entonces, ¿qué más? Sí, pues tiene esa cosa bonita de que requiere tanto tiempo, la preparación, el cultivo, el aprendizaje, pero es algo tan efímero también. Y eso yo siento que tiene una poesía, tiene un gesto ahí que tiene que ver con la naturaleza de alguna manera espiritual, tal vez, de esta práctica, de este oficio que requiere tanto tiempo, tanto material, tanto estudio, tanta preparación. Y el fenómeno aromático es efímero, así como la floración. Es bien bonito eso. Y cuéntanos un poquito para ir cerrando esta parte de la entrevista, cómo en qué estás ahora. Ahí que nos cuentes de un libro que hemos visto ahí por las redes sociales, Sí. cómo te ha ido reconvirtiendo en la cuarentena, qué estás haciendo ahora, lo que estás destilando, como tu actividad actual, y de ahí dejamos el espacio para las preguntas que nos pueden querer hacer los que están participando en vivo, y Andrés, porque lo veo ahí que tiene las manos de curiosidades.
quería hablar sobre lo que tú dijiste del tiempo, del valor del tiempo en los oficios, y en este caso, a diferencia quizás de otros oficios, el material está vivo, entonces es más tremenda ese tiempo, ¿no? Porque lo que dijiste tú de las flores, como trabajo por supuesto que trabajo con materiales que compro, ¿ya? No descarto la industria en absoluto, porque creo que hay muchas cosas que se pueden encontrar a través de ella, pero también me fascina la posibilidad de hacer intercambios. En estos viajes que he hecho he ido conociendo personas, he ido tomando clases también y aprendiendo de los aromas de los otros lugares y haciendo intercambios de aromas de nativos de acá, nativos de allá. Entonces de esa manera he ido como enriqueciendo mi piano aromático, ¿no? Como una dimensión más grande de aromitas, de sustancias que es difícil encontrar a través de la industria también. ¿Por qué dije esto? Porque además de eso, me dedico a la destilación. No me dedico a la destilación para destilar plantas para vender un insumo, para vender aceite esencial. Me dedico a la destilación justamente para ir obteniendo pequeñas partes que son notas. Eso también, no sé si lo dije antes, como aromaterapia, destilación, perfumería, son 3 cosas aparte, ¿ya? Es un oficio gigante la destilación también. Bravo por los que van ahí por ese camino maravilloso. De hecho, si hay alguien que ve esto, que se comunique, porque estamos levantando información para hacer una red de destiladores de Chile, para que se colaboren entre sí a nivel de información y también como para potenciar el desarrollo de su trabajo. ¿Qué estaba diciendo? El tiempo. Entonces trabajo con esta destilación para ir extrayendo otros aromas, nuevas pruebas, cosas. Hago unos talleres también de destilación cuando en el prepandémico. En el mundo prepandémico. En el prepandémico y en el postpandémico creo que no lo voy a hacer mucho más para adelante. No lo veo todavía, no veo muy claro cómo viene la cosa adelante. Nadie, yo creo. En el pandémico, que me preguntaste tú cómo ha sido este último tiempo, en el pandémico ha sido duro, ha sido un proceso tremendamente transformador, yo creo. Todavía no logro vislumbrar cuál es esa transformación como el resultado pero ha sido sí complejo, pero he tenido la posibilidad de detenerme, ¿ya? Cuando vi que había esta ansiedad en mí de decir, cresta, ¿qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo? Dije, no voy a hacer nada, y pude hacerlo, por suerte. Entonces frené y cerré el taller y estuve más o menos 3 meses sin abrir la puerta del taller, que es y de pronto, algo que me pareció interesante es que de pronto, como esos 3 meses, dije, wow, no he olido nada, porque ni siquiera dejé una aromita afuera como para acompañarme en esta angustia, ¿no? Decidí como, pum, porque tuve como una cosa media rabiosa, ¿ya? Entonces dije, bueno, llevo 3 meses sin oler, qué interesante, voy a ver si puedo seguir un poco más para ver qué pasa, ¿no? Porque me di cuenta desde que hace, no sé, 20 años casi, llevo oliendo cada día, podría ser, ¿no? Como desde oler todas estas cositas y hay una sobrecarga de estímulo constante. Entonces llevo ahora como 6 meses sin oler. Oler me refiero a sentarme a oler una sustancia a otra, a componer. Y ha sido bien interesante la llegada de la primavera, que Andrés mencionó esto al comienzo, porque, claro, en ese no oler, en esa pausa, lo he tomado, pero es como un ¡pum! Así, jazmines, ¡pah! Tengo 2 jazmines en la ventana de mi pieza, otro jazmín atrás, una lila anciana adelante, un azahar, y ha sido como impresionante la diferencia de cómo he percibido esta primavera a las anteriores, porque estoy constantemente sobreestimulando mi nariz. Eso ha sido una parte interesante, y la otra parte interesante es esta. Esa. Que es este cuadernillo que dentro de este rato, de este tiempo sin oler, es una idea que tenía hace mucho rato, porque yo hago unas sesiones olfativas
presenciales, donde la persona viene al taller y hago una cata de aromas. Y con esta cata de aromas y diferentes juegos olfativos, buscamos diferentes mezclas y preferencias que tenga la persona para diseñar un perfume personalizado para esta persona. Entonces me pasaba siempre, yo siempre decía, debería ser un cuadernillo con preguntas, algo, porque había mucha información para mí que me faltaba, como una parte que me faltaba. Entonces siempre pensaba, tengo que hacerlo, y ahora fue así como cuando de repente se abre una luz y y la información baja muy fluidamente, y entonces resultó en este cuadernillo que se llama Memoria Olfativa. Esto de que casi no se vea el título es a propósito, ¿ah? Ya lo vemos. Porque Un poquito. lo relacioné con lo transparente del olor. Excelente. Entonces, ¿les cuento del cuadernillo? Bonito. Ya. Este cuadernillo, este librito, se compone por 5 microcapítulos, ¿ya? Con diferentes temáticas. Entonces puse acá una introducción y todo el primer grupo de ejercicios, que básicamente son preguntas, en la primera parte del cuadernillo, tienen relación a la memoria más primaria, como más primitiva, de nuestra familia, nuestra infancia de nuestra infancia, digamos, la más antigua. Entonces hay preguntas específicas con respecto al olor de nuestros juguetes, etcétera, 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 ¿ya? Y les puedo leer, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, es si conservas algún objeto solo por su aroma, ¿ya? Que suele ser común que cada uno tiene su tesorito que dice y te lleva a un lugar, ¿no? Entonces, la intención de este cuaderno no es un cuaderno de respuesta rápida. Una vez más, valoramos el tiempo, ¿ya? Es un cuaderno que invita a reencontrarse con momentos significativos propios de cada uno a través del recuerdo del olor, y que propone esta idea, desde la idea y desde lo olfativo, la estimulación de la escritura, ¿ya? La estimulación de la palabra, de la metáfora que cada uno va a usar según cómo uno perciba los olores. Porque existe un lenguaje químico en perfumería, ¿ya? El alcanforado, el eugenol, y uno se lo va aprendiendo. De eso también se trata la perfumería, que uno huele y sabe que el eugenol, claro, es como característico del clavo de olor, pero también se encuentra en la canela, y de repente te toca oler otra cosa que tú no conoces y que es, ponte tú, la albahaca sagrada, como albahaca sagrada, ¿cómo será? Eugenol, clavo de olor, pum, pum, pum. Uno hace, entonces, en este aprendizaje de la perfumería hay un entrenamiento de ir registrando los olores y los grupos aislados, como en este caso les menciono el eugenol como un ejemplo, pero hay muchos otros que uno los tiene que ir incorporando. Entonces está ese lenguaje, que es como un lenguaje más técnico, propiamente tal del diseño de fragancia, y más desde lo laboratorístico. Y está todo el otro lado, que es el lenguaje de uno en su relación emotiva y propia, personal, con el aroma, que tiene que ver con un lenguaje mucho más poético, quizás, claro, desarrollar una narrativa personal, como qué es para ti, qué sientes tú cuando hueles esto. Es diferente a lo que voy a sentir yo. Entonces, desde esa perspectiva es la que me interesa mucho ahora ir profundizando. Hace hartos años que hago esta sesión, estas catas de aroma. He jugado mucho con eso y me he ido dando cuenta en el camino de diferentes cosas. Me he ido dando cuenta de cosas. ¿Se escucha?
Sí, se escucha bien. Ya. De diferentes detalles respecto de la reacción de las personas con el estímulo olfativo en estas sesiones. Por ejemplo, me ha pasado mucho que me di cuenta como que si hay un grupo de personas y olemos y uno entrega una información teórica que apoya al olor, por ejemplo, eh, el laurel. El laurel que es un dios, ¿no? Es Apolo, ¿sí? Como, y tiene un montón de significación histórica el árbol del laurel. Entonces, si yo me apoyo en esa significación histórica, poética, tremendamente hermosa, la gente que huele, por ejemplo, va a un iris entre medio. Si escucháramos la historia del iris, es que la historia del iris supera todas las historias, pero no la escuchamos, entonces el iris pasa de largo, y la gente suele, según mi experiencia y mi observación, escoger el laurel, ¿ya? Entonces es impresionante como con toda... Con la literatura que hay detrás de una planta uno puede conducir a qué es lo que se necesita o qué es lo que quiero que escojan. Entonces, a raíz de ver esto, es que siempre he llevado esta sesión olfativa a intentar no entregar nada de información respecto de la planta, histórica, científica, medicinal, etcétera, sino que tratar de situar a la persona en la posibilidad de escoger solamente desde su sensación. ¿Ya? Entonces, esta sesión se trata de eso, de componer un perfume a través de tu percepción o de lo que me hace sentir placer o lo que me evoca, sin tener una información mayor que caracterice al aroma. Sigo con esto. Ya. Entonces, aquí, bueno, grupo infancia, el olor de la familia, ¿no? El olor más básico, más antiguo, como el de los afectos, yo creo, más primario. Luego, plantas, un conjunto de ejercicios relacionados con el diálogo con las plantas, con los olores animales también. Los olores animales forman parte de la perfumería natural también, ¿ya? No se usan ya porque es demasiado caro y es demasiado caro y ya no se usan porque en algunos casos, algunos animales depredarlos totalmente. Pero esos aromas formaban parte antiguamente de la perfumería natural. Ahora son aromas que se producen sintéticamente y forman parte de la otra perfumería. Entonces, naturaleza, y luego en este librito puse relaciones, ¿ya? Relaciones de unos con otros, como el aroma también es información, como información íntima sobre el otro. Creo que me estoy quedando sin luz. Ahí sí. Entonces eso, el, el olor como información y aceptación del otro, más allá hablando de olores concretamente, no de aromas de plantas o de fragancias, de perfumería. ¿Qué aroma usarías para alejar a alguien, por ejemplo? Ahí suena así como aromas animales. Uno piensa ahí en los Sí, animales como en los aromas más violentos. sí. Y después tengo una parte que es directamente el olor como el olor imaginario de algo que no existe, por ejemplo, el olor a la libertad. Entonces tomar ese concepto de qué aroma le pondrías o cómo se llamaría, cómo relatarías lo que sientes cuando hueles la noche, que puede ser una composición de muchos aromas.
Entonces en el cuadernito es como una invitación a un cuaderno slow, completamente slow, y a reencontrarse con esa biografía personal relacionada con la historia personal con los aromas. Hay gente que raya con el aroma de los caballos, por ejemplo. Hay otra gente que tiene rechazo total a eso, y así. Y en el último capítulo, creo que no me he saltado ni uno de los que les he ido describiendo, y en la última parte hice unas especies de bitácoras. Ahí vienen varias bitácoras que después se pueden repetir también en papel, pero es como la idea de una bitácora olfativa ya para invitar a la gente a oler directamente. Entonces hay propuestas ahí de cata ciega o de oler, puede ser, por ejemplo, a una persona. Voy a oler para describir el olor de mi abuela, entonces puedo ir, hago un recorrido, entonces hay una bitácora para completar si el recorrido es por el bolso, el pañuelo, el pelo, ¿ya? Son infinitas las posibilidades y eso tiene que ver con el estar alerta a esa impresión olfativa inmediata, digamos, que es lo que me evoca, ¡pum! Normalmente el cerebro tiende a ir a tratar de identificar el qué es, como ese tipo de memoria que hace como quiero saber qué es. Y aquí es una invitación a tratar de abrir ese otro lugar donde cómo lo percibo. Y eso es lo que hice en este tiempo y estoy muy contenta porque es un librito que se lo voy a enviar a la gente 2 semanas antes de que vengan a la sesión olfativa, porque a través de, sin la obligación de tenerlo completo, ¿eh? No es una tarea, sino que es como es un aporte a la experiencia de los olores, y de esta manera yo creo que leyendo un poco, desarrollando algunos ejercicios, pueden llegar con una idea más clara de lo que quieren desarrollar. Por ejemplo, sabéis que después de leer esto y buscar y leer, creo que quiero trabajar con la tierra húmeda. Y buscamos entonces esa posibilidad de, en conjunto con la persona, de desarrollar algo de tierra húmeda. O sabéis que después de leer y hacer estos ejercicios, quiero desarrollar el olor de mi padre que ya no está, en mi caso, que es algo que estoy trabajando hace tiempo. Entonces, hay un proceso y un resultado que es bastante significativo, creo yo, a nivel biográfico. Como un poco ir a indagar en esa profundidad, un poco que no tiene mucho texto, sino que es más sensorial para vivir esa experiencia y tener un resultado que es como un tesorito que retrate algo que queramos retratar, también considerando que se puede componer algo totalmente nuevo, que no tenga que ver con lo antiguo y que pueda producir como que uno hace dispositivos de futuro, ¿no? De memoria. Yo siento que al componer un aroma, esa persona va a usar ese aroma durante, no sé, 6 meses, por ejemplo, y después pueden pasar 3 años y esa persona cuando vuelva a oler eso va a recordar ese tiempo. Entonces, cuando uno diseña un perfume, un poco está como construyendo una futura memoria o un futuro. Esa idea me gusta mucho. Qué bonito. Yo quería compartir un comentario de Susana Ramírez, que nos comenta que le encanta tu trabajo y que es precioso, y comparte una reflexión, y se la leo textual: increíble asociar que el COVID, uno de sus síntomas es la pérdida de olfato. Nos hace pensar acerca de esa sutileza que muchas veces damos por sentado, pero que es tan importante en los sentidos: oler, recuerdos que dan pensamiento y memoria, como un gran círculo de evocar cosas maravillosas. Y con ese comentario darle el espacio a Andrés, si quieres preguntar algo. Nos queda poquito para cerrar ahora, Sí, así que mira, es que se pasó volando como un aroma, así fue tal cual. Mira, tengo como 2 comentarios y una pregunta como para cerrar. Mira qué interesante, porque cuando tú pusiste esta pregunta de los aromas para rechazar a alguien, ¿no? Porque hay una familia de plantas medicinales que son las solanáceas, que desarrollan alcaloides, ¿ya? Que ese es un principio activo que es volátil, no es aromático, es volátil, pero es pestilente, esa es una característica que tiene.
Y dentro de la familia de los alcaloides hay muchas plantas que se utilizan para viajes rituales, para procesos de desarrollo interior, claro. ¿Ah? Entonces, interesante también sería como para una reflexión aromática sobre eso, porque yo sé que hay estudios desde la perspectiva antropológica, hay estudios desde la perspectiva terapéutica, del uso de plantas sagradas, que son ricas en alcaloides, pero no había pensado en la posibilidad de hacer un estudio aromático sobre este tipo de plantas, justamente por la pestilencia. De hecho, cualquier persona que vaya al campo o a cualquier jardín y toma una planta que se puede ver muy atractiva y toma la hoja y huele feo, esa planta tiene alcaloides. Eso ya está hablando de un principio venenoso, a propósito. Eso es una cosa como... Perdona, es la campana, o sea, suelen ser las campanas. Muchas solenáceas tienen dos tipos de floración, algunas que son en campánula y otras que son en forma de roseta, ¿ya? Por ejemplo, la belladona, por ejemplo, o las trompetas del tabaco, por ejemplo, la mandrágora también, el chamico, aquí tenemos también el natre, que es nuestro tomatillo, ¿no? Y hay una preciosa que es muy... El floripondio, por supuesto, el floripondio, esos son campánulas, ¿no? De hecho, en las campanas viven las hadas, y tenemos nosotros acá en Chile el datué también, que es una campánula preciosa, es tóxica, pero se utiliza en medicina ritual hace muchos años acá, ¿sí? ¿El copihue es también una solenácea? El copihue no es una raza. No. Lo que pasa es que no todas son campánulas, es que ahí habría que hablar sobre, en algunos casos, para moler solenáceas, las campánulas, porque no todas las plantas, o sea, muchas plantas pueden tener campánulas, pero hay otras características asociadas a los estambres también, y el tipo de hoja específicamente, pero ya, y el tipo de fruto específico, como la viadona, que son frutos que parecen pupilas, pero no vamos a hablar de eso ahora, porque estamos hablando de aromaterapia. ¿Ya? Tú dijiste, en otro momento hablaremos seguramente cuando hablemos de ayahuasca tal vez, o porque vamos a tener invitados sobre plantas llave, que ya las llamo. Y hay otra cosa interesante, tú dijiste el ejercicio aromático, por ejemplo, con el laurel, lo pusiste, que efectivamente es una planta solar, es una planta asociada al dios Apolo, pero tú hablaste del iris, del lirio, ¿ya? Y el iris es también un ser de la mitología, es la diosa del arco iris, a propósito. Entonces, interesante también la imagen de que, claro, la gente se conecta con lo solar, con lo que también el arquetipo de lo solar en desbalance es la arrogancia, y rechazan observar el arco iris, que está, a propósito, como una imagen, ¿no? Es el arquetipo del dios Mercurio en lo femenino, en la versión femenina lirio, ¿sí? Yo pensaba, ponte tú, no solamente en su arquetipo o en su significación como de, ¿cómo se dice?, de dioses. Pensaba en lo que significa a nivel de proceso para extraer el aroma, porque tiene el iris un proceso que es como, mundial, impresionantemente bello. No momento eso, pero igual quería decir, por ejemplo, que digo, esos componentes como que tienen que ver o con el que es muy costoso o con el que el material es muy costoso. Por ejemplo, otro ejemplo, una persona que viene y dice, no, yo quiero trabajar con puras flores, porque las flores. Entonces sin decirle qué es, huele rosa, otras flores, y pasan de largo, no. Y de repente aparece algo que le gusta mucho y esto me encanta, ¿qué es? Es patchouli. ¿No? Entonces creo que hay mucha información que llega desde otros lados que no es desde la sensación, ¿no? A eso me refería, como que uno puede conducir un poco a través del contenido simbólico, medicinal, o incluso a nivel casi económico, como que es rosa, entonces la rosa es lo máximo porque una gota vale no sé cuánto, pero en realidad la lavanda tiene un nivel de fineza olfativa cuando es una lavanda fina, dulce, y tiene un nivel de humildad. Sí, una persona en auto que está con algo ahí encendido. Ahí lo bajamos. Dejamos poner el silencio. Oye, y lo último que quería poner, porque a propósito, bueno, el copihue es más cercano a los lirios, ¿ya? Y los lirios tienen otra
otra imagen a propósito, por la estructura de los pétalos también, que es más parecido a la estructura bueno, hay todo un tema entre los lirios y las rosas a propósito, ¿ya? Pero no es exactamente un lirio, pero es cercano a eso. Pero lo que te quería decir como la última pregunta, solamente para cerrar un poco, ¿qué piensas tú? Porque la industria de la perfumería actualmente, ¿ya? Es una de las pocas industrias que creo yo que con las cuarentenas no han bajado sus ventas, a propósito, ¿no? O sea, de hecho, se abrieron los espacios de venta y me llamó la atención la cantidad de gente que todavía está haciendo fila para comprar perfumes, ¿ya? Entonces, independientemente, y ahí viene como mi pregunta, independientemente de que uno pueda decir, bueno, el perfume se asocia a tal futbolista, se asocia a tal estrella de cine, ¿tú qué crees que hay detrás de la persona que busca el perfume? En este caso, un perfume comercial, por supuesto, no una experiencia aromática. ¿Pero tú sientes que hay una necesidad aromática también detrás de esto? Sí, yo creo que sí. No tiene que ver solamente con un sello. O sea, me costaría pensar que tiene que ver con una cosa superficial, el buscar un aroma. No, puede ser que sea así, pero como con un distintivo de, no sé, de clase, ¿no? Porque la perfumería desarrolla mucho eso, ¿no? Es como uso esto porque esto no es un lugar. Pero a mí me costaría pensar que la búsqueda de un aroma tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo más profundo, que sea sintético o no sea sintético, un olor va a estimular y va a producir algo tremendamente mágico. Entonces, eso creo. Pucha, que tenemos mucho más que hablar. Exactamente. Es que es un tema, claro, un tema enorme. De verdad que ya salieron como 2 o 3 cosas como para poder resolver en otro programa, ¿no? Tenemos Yo feliz. bueno. Claro, Oye, pues, sí, que ya que si es que esto se va a terminar luego, yo quiero decir algo más. vamos a dejar cerrar, Paloma. Palabra. No, pues tú tienes las palabras de cierre. Ahí yo voy a dar mi despedida a quienes nos acompañan hoy día en directo. No, al final no surgieron muchas preguntas, se nos pasó el tiempo aromáticamente, así, Sí, efímero, instantáneo, volátil. Nada, pues agradecerle su compañía en este 10º programa de Intersubjetivos de Coherencia Médica, agradecer a quienes nos acompañan en directo cada semana y agradecerte muchísimo, Paloma, por tu presencia, por compartir tu experiencia, tu historia de vida y tu trabajo que despierta muchas ideas y resulta tremendamente enriquecedor e interesante, y destacar también esta búsqueda de rescatar los oficios. Yo siento que uno de los elementos más potentes que nos ha pasado en relación a estos eventos de pandemia es reconectarnos tanto con la comunidad más local, más directa, y también el recuperar la importancia y el valor que tienen los oficios en la comunidad. Y darte ahora la palabra a ti, Paloma, para que nos comentes todo con lo que quieras cerrar, y finalmente Andrés nos despide hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos y nos pueden ver en directo cada miércoles a las 6:20 por coherenciamedica.cl a través del vínculo de intersubjetivo. Buenas tardes. Gracias, Ivo. Oye, bueno, queda poquito tiempo porque tenía tantas ganas de hablar de muchas otras cosas. Pero ya fue. Todo se resume cuando tú dijiste lo de los oficios en el tiempo, que cada vez me sorprende más el tiempo, cómo se acorta cada vez más el tiempo entre hola, quiero aprender y hola, vendo. Como que me sorprende, o sea, no puede ser. Hay un desarrollo lento de las cosas, sobre todo si trabajamos con plantas. Hay un desarrollo lento desde que uno no necesariamente va a llegar a plantar la semilla y ver crecer todo el árbol, porque es toda una vida, pero hay que tener bajar un par de cambios y estar atento a ese ritmo de la naturaleza cuando trabajamos con la naturaleza, porque de verdad también quería hablarles del proceso del enflorage, que es como... pero ya no queda tiempo, porque está virtual. La próxima. Sí, bueno, tratemos de volver a poner la atención a ese tiempo de las cosas, valorarlo en la experiencia y en la ruta de cómo uno desarrolla para poder sacar un resultado también más genuino y más personal de las cosas y no tan absorbido o copiado pegado, ¿no? Como
como para realmente uno tener un desarrollo, una relación y una comunicación con lo que hace, se requiere de tiempo. Y les agradezco su tiempo. Y quiero mucho, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a ustedes por hacer estas redes que también a mí me han aportado mucho en muchas ocasiones. Muy bien. Muchas gracias, Paloma, por estar con nosotros. Estamos muy contentos de recibirte. Por supuesto que te vamos a tener de nuevo en nuestro programa porque hay mucho tema para trabajar y yo creo que en un momento dado tal vez vamos a desarrollar como estas entrevistas como cruzadas, ¿no? En que podemos generar puentes entre diferentes puntos de vista, como ya salió la imagen de los venenos y de los aromas. Yo creo que como para una conversación más, yo creo que lo vamos a programar, así que muchas gracias por estar aquí. Estamos nosotros en este momento con la luna en la constelación de Piscis, a propósito, ¿ya? Y Piscis es, así como Aries es el signo asociado al yo, al individuo, a fortalecer la individualidad, Piscis tiene que ver con la pérdida del yo, con la pérdida del ego, podríamos llamarlo más que del yo, ¿ya? El proceso de desintegración de la estructura, ¿ya? Que no es extraño que justamente con una luna en Piscis estemos hablando sobre moléculas que se desintegran y se entregan al cosmos a propósito. Así que con esta luna que nos acompaña pisciana, estos aromas maravillosos, que yo los invito a todos, por favor, a tener la experiencia, una experiencia aromática, porque yo tuve esa experiencia, dense la posibilidad de una experiencia aromática, yo creo que es algo único que puede llevarse un recuerdo maravilloso. Y bueno, y nos vemos nosotros en un próximo programa con otro o con otra invitada especial. Muchas gracias y hasta muy pronto.